Hola familia, buenas noches, un abrazo a todos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Estamos en nuestro 6º capítulo de nuestra serie de estudios Un Discipulado con Jesús y es hermoso poder jueves a jueves reunirnos, conectarnos. Alguien dijo en alguna ocasión, cuando estábamos tal vez en los estudios bíblicos presenciales estábamos hombro a hombro. Pero tener estas reuniones, ahora estamos viéndonos un poco tal vez cara a cara, porque tal vez aunque nosotros no estamos viéndote a ti directamente, pero sabemos que estás acá comentando, estás acá participando, estás compartiendo y tú nos estás viendo, podemos estar un poco más cerca. Probablemente no podías llevar a tu familia al lugar donde hacíamos iglesia, pero como nosotros somos la iglesia, nosotros podemos ir ahora hasta tu casa y qué chévere poder reunirnos jueves a jueves y juntos aprender de la palabra de Dios. Y qué mejor manera de hacerlo que aprendiendo de las enseñanzas que Jesús le dio a sus 12 discípulos. Y esta noche estoy ahora con el pastor Jeremy, pastor de jóvenes de nuestra casa, y quiero pues dar la bienvenida a él, así como a todos ustedes los que se conectan en Facebook, en YouTube. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de hoy, 6º capítulo de nuestra serie Un Discipulado con Jesús. Pastor Jeremy, buenas noches. Pastor Josué, ¿cómo estás? Bueno, a toda la gente también que nos está viendo por ahí en Facebook, en YouTube, un saludo, un abrazo enorme. Gracias también por unirse, por conectarse, ser parte de este tiempo. La verdad es que estoy bastante emocionado y lo digo en serio porque definitivamente es increíble poder conocer al Jesús de la palabra, al Jesús de los evangelios, poder sumergirse en la forma en la que Jesús hacía las cosas, en la forma en la que Jesús trataba a la gente, en la forma en la que Jesús convencía, producía arrepentimiento. Así que hoy va a ser un tiempo definitivamente muy especial. Bienvenidos. Les quiero animar también a que compartan este estudio, esta publicación, para que muchas más personas puedan disfrutar de la palabra esta noche. Así es, no te olvides por favor de compartir en Facebook, por favor comparte esta transmisión. En YouTube también pasa el link a todos tus discípulos, líder de Red en Casa. No te olvides conectarte, animar a todos tus discípulos, a todas tus redes, a toda tu red en casa, a que se conecte. Tal vez hagan por ahí, no sé, una reunión juntos con tu familia o con tus discípulos, líder, y juntos estén aprendiendo de la palabra. Saquen su Biblia, por favor, saquen sus apuntes y vamos allá a la palabra en esta noche. Una vez más, bienvenidos a todos los que se conectan de otros países o de otras ciudades a este tiempo de estudio bíblico. Y vámonos a Lucas capítulo 5 para tener la segunda parte del estudio que hicimos la semana pasada con el pastor Gabriel. Estuvimos estudiando la primera parte de esa escena poderosa que fue la pesca milagrosa, cuando Jesús llama a Pedro, o mejor dicho, Pedro viene a Jesús a servirle y también otros discípulos. Así que vámonos allá a Lucas capítulo 5 para leer los versículos del 1 en adelante y estaremos estudiando la segunda parte. ¿Quieres leerlo, pastor? Listo. Una vez, voy a leer en la versión lenguaje actual. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes y una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: bueno, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. A lo cual Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante, pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Buenísimo. Sabes, vienen muchas cosas a mi mente en escenas como estas de aquí. Creo que es una escena muy
no sé si llamarle tal vez testimonial, porque es el testimonio del primer pastor, por así decirlo, de la iglesia, uno de los primeros pastores de la iglesia cristiana, como lo fue Pedro. Es el testimonio de él. Y tú sabes que cada testimonio tiene su toque, ¿no? Su toque, algo me pasó, esto me ocurrió, Dios me rescató de eso, lo vi a Dios obrar así, fue en ese momento cuando le dije sí al Señor. Entonces es una escena muy fuerte realmente, muy fuerte, porque incluso tuvo repercusiones, ¿verdad? Tuvo efectos colaterales, porque ocurrieron cosas en los demás discípulos que estaban al lado de Pedro. Entonces, qué interesante que cuando Dios está llamando a alguien, el llamado es tan fuerte que las personas que están alrededor también lo reciben. Es por esa razón que nosotros como iglesia, antes de poder desmenuzar parte por parte de los versículos, siempre enseñamos a la gente a la luz de la palabra que cuando Dios empieza una obra contigo, no la termina contigo, sino que la termina con tu familia. Lo quiere hacer no solo contigo, sino con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, tus tíos, tus primos, la gente de tu casa. Nosotros creemos no solo en esa enseñanza clásica de una salvación personal, que textualmente no está en la Biblia, pero lo que sí enseñamos y creemos sobre todo, o más que una salvación personal, es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, entremos ahora a este tiempo y a este análisis de acá. Y no sé si empiezo yo tal vez y luego le das tú. Pero la semana pasada estuvimos estudiando un poco acerca de qué significaba eso de que la gente se amontonaba a escuchar a Jesús. Bueno, decíamos, ¿qué predicaba Jesús para que la gente se amontone? Lo enseñamos la semana pasada. El mensaje de Jesús era la gracia. Entonces la gente siempre va a querer escuchar un mensaje que lo levante cuando vive en un mundo que lo aplasta. Entonces no podemos dar un mensaje que aplaste a la gente cuando ya en el mundo está, sobre todo en estos tiempos, la crisis por los suelos, la política por los suelos, el futuro incierto. O sea, todo nos tiene como aplastados, e ir a la iglesia a que me aplaste no tendría sentido realmente, ¿no? Entonces el mensaje de Cristo era gracia, era esperanza, era en Cristo hay salvación, hay solución. Claro, salvación del infierno, salvación de los pecados, pero también salvación de uno mismo, salvación del fracaso humano y entender el éxito espiritual, ¿verdad? Que es conocerlo a Él, vivir bajo sus valores, bajo su Espíritu Santo y caminar en su reino. Entonces, hablamos un poco de eso, decíamos también la semana pasada que cuando Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red, eso es señal de obediencia. El pastor Gabriel enseñaba la semana pasada o más bien nos recordaba, que sin obediencia no hay paraíso. Así es la novela, ¿verdad? Así decíamos la semana pasada. No se puede ver la bendición de Dios derramada en un lugar si no hay obediencia. Entonces hay que obedecer al Señor siempre. Nada servirá orar, hacer ayuno, hacer vigilia, congregarte, servir, pedir consejería si no obedeces. Sin obediencia no hay bendición. Entonces Pedro obedeció, aunque no entendía porque era un carpintero enseñándole a un pescador a pescar. No tenía sentido, pero Pedro simplemente obedeció. Y como consecuencia viene la bendición. Y también terminamos enseñando la semana pasada que la gratitud es la mejor manera de vivir el día a día. Pedro se arrodilla en señal de gratitud por la pesca milagrosa. Y hasta ahí nos quedamos la semana pasada. No sé si tengas algo allí para darle. Justamente, pastor, ahora que mencionabas que, y de hecho se lo enseñó en el discipulado pasado, que la gracia era el mensaje. Pensaba en justamente esta escena, esta última escena que acabas de hacer mención, en la que literalmente dice así en la versión que yo tengo. ¿Qué versículo? En la versión lenguaje actual tengo yo. ¿Qué versículo? Versículo 6. Okay. Hicieron lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Obediencia, fueron tantos los pecados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces vinieron otros compañeros, dice el 7. Y el 8 dice, al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Me pareció interesante esta parte de la Escritura porque puedo ver que Pedro, como fruto de una acción de Jesús, tuvo una reacción que fue arrepentirse, tal vez de su condición. En ese momento pudo reconocer su condición de pecador o su condición de necesidad de Dios, pero quería hacer énfasis en este texto
porque la manera en la que la gracia o el mensaje de la gracia o Jesús, la manera en la que Jesús quiere producir arrepentimiento en nosotros no es a través del temor, tal vez de la condenación, sino a través de una expresión de amor. Porque Pedro necesitaba alimento, tal vez en su casa, porque no había pescado toda la noche. Y Jesús probablemente pudo haber condenado su pecado porque Pedro luego lo reconoce, pero Jesús no provoca arrepentimiento en Pedro por temor, sino fue un arrepentimiento que fue producido intencionalmente por Jesús, pero a través de un acto de amor. Y fue dándole lo que Pedro necesitaba en ese momento. Me llama mucho la atención. Ponte a pensar en Pedro en ese momento, ¿no? Dice que estaban toda la noche pescando y no alcanzaron a coger nada. Bueno, yo no soy pescador, nunca tal vez, en estos días estuve en la playa y fue súper chévere ver cómo las barcas y llegaba la pesca, iban a recoger o salían a pescar uno por uno en la lancha y se iban mar adentro. Era muy chévere ver eso, pero eso toma horas quedarse observando a ver cómo alguien pesca. Pero yo me pongo a pensar, no sé, ¿tú te imaginas que un pescador pasa 1 hora, pasa 2 horas, pasan 3 horas, pasan 4 horas y no pescan? ¿Tú crees que se va a quedar realmente toda la noche pescando y decir, bueno, no pesqué ahorita, no hubo pesca 2, 3, 4 horas, bueno, me regreso, tal vez mañana ya pesca? No sé si estás conmigo, pero para que la palabra diga que estuvo, para que Pedro diga en la palabra que estuvo toda la noche, pensemos, probablemente la noche para el judío empezaba desde las 6 de la tarde y arrancaba a 6 de la mañana el día era de 6 a 6, como en el campo, ¿no? Entonces se bajaba el sol, se acababa el día, así era en ese tiempo. Por estas razones que existe primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia, que eso ya lo enseñamos. Primera vigilia de 6 a 9 de la noche en el mundo judío, segunda vigilia de 9 a 12 de la noche, tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana y cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Un poco de conocimiento para que se lo lleven allí, porque hay partes en la Biblia donde dice, y a la cuarta vigilia de la noche Jesús caminó sobre el mar. Era la segunda vigilia de la noche y Pablo dio el discurso. Entonces, más o menos un poco de conocimiento. Entonces, estamos hablando de ¿cuántas horas? De 6 a 6 estamos hablando de 12 horas. 12 horas. ¿En qué nivel de desesperación estaba Pedro para estar 12 horas buscando trabajo y no recibió absolutamente nada? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Rendirse, no sé, hacer un negocio por abajo, quitarse la vida. Probablemente muchas de estas cosas pasaron por su mente, pero ¿qué te quiero decir? Es una enseñanza que el Espíritu Santo está haciendo clic en este momento. Lo mejor que puedes hacer cuando ya no sabes qué hacer es correr donde el que sí sabe qué hacer. Te lo voy a repetir. Cuando ya no sabes qué hacer, lo mejor que puedes hacer es correr a aquel que sí sabe siempre qué hacer. Y ese es Jesús. Pedro es 12 horas intentando pescar. No logro alcanzar nada. Tengo deudas que pagar, tengo trabajadores, porque dice que llamó a los de las otras barcas, probablemente tenía una empresa de pesca, Pedro. Tenía trabajadores a quien pagar, tenía una familia a quien mantener, tenía una suegra que estaba recién sanita, había que cuidarla probablemente con recetas, eso pasó en Lucas 4. Entonces, habían tantas cosas que pagar y que hacer. Y Pedro dice, ok, ya no sé qué hacer. Entonces, un carpintero me habla, vamos, ¿qué puedo perder? Y sabes, no estoy bajando a Dios de nivel. Estoy más bien diciéndote a ti, hombre, mujer, que ya no sabes qué hacer porque llevas 12 horas sin conseguir trabajo. Llevas 12 días, llevas 12 meses sin conseguir trabajo, sin conseguir un empleo, sin conseguir un sueldo fijo. Bueno, lo mejor que puedes hacer es venir delante de Él y rendirte y hacerle caso a su palabra. Pastor, pero yo voy los domingos al teatro. Pastor, pero yo me conecto los jueves. Sí, pero probablemente solo seas un oidor y no un hacedor de la palabra. Cuando Dios te dice en la palabra que obedezcas, que le sirvas, que le des a Él lo que le corresponde, que ames a tu prójimo, que perdones, no sé, que honres a tus padres, que ames a tus hijos, que ames, que seas fiel a tu esposo o a tu esposa. Entonces, si Dios te dice eso, obedécelo. Porque te repito, lo mejor que puedes hacer cuando ya no sabes qué hacer es correr donde aquel que siempre sabe qué hacer. Dele. Sí, pastor, justamente ahora que mencionabas aquello, el Espíritu Santo hizo clic en mi corazón y yo sé que alguien de las personas que nos está viendo está necesitando una palabra como esta. Y me llama la atención que Jesús
encontró a Pedro probablemente desanimado, pero no rendido. Porque aunque Pedro no había pescado toda la noche, la palabra dice que estaba lavando las redes, ¿no? Y probablemente esto me deja ver que si Pedro estaba lavando las redes es porque aunque estaba desanimado, no estaba totalmente rendido ante el momento que estaba viviendo y estaba dispuesto, quizás no en ese momento, pero estaba dispuesto a intentarlo una vez más. Así que no sé para quién sea esta palabra, pero si tal vez las cosas han ido mal esta semana o estos meses en el negocio, quiero decirte que lo intentes una vez más. Quiero decirte de parte de Dios que Dios desea, anhela que tú no te rindas. Dice la palabra en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer bien las cosas. Es muy difícil hacer bien las cosas. Es muy difícil tal vez ganarse el dinero dignamente, honradamente, pero la palabra promete que para aquellos que una y otra vez luchan por hacer las cosas bien, luchan por hacer las cosas como Dios quiere, tarde o temprano tendrán su recompensa. Tarde o temprano cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que para las personas que nos están escuchando, pastor, quiero decirle a alguien tal vez que necesite escuchar esta palabra, no te rindas, inténtalo una vez más, tal vez intenta una vez más con tu esposo, intenta una vez más con tu esposa, inténtalo una vez más con tu hijo, aquel que no te habla, tal vez se fue hace algunos meses de casa, inténtalo una vez más, no te des por vencido, aunque estás cansado, Dios lo entiende, pero no te des por vencido, por favor. Sí. Pero no se dio por vencido. Ya, eso es. Versículo 9. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que estaban con él. Eso me quedé pensando mucho. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Y sabes por qué me detengo allí? Porque dice la palabra, bueno, sigue leyendo, ¿no? En el 10, asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. ¿Qué provocó que Pedro al final siga? Y no quiero hablar ya del versículo 10 y 11, que son los últimos para cerrar este estudio, sino más bien entender que esa reacción fue producto del temor que se apoderó de ellos. ¿Sabes por qué hay gente que no sigue por completo a Dios? No se rinde por completo a Dios. No deja todo, sino que a medias va dejando un rato sí, un rato no. Y como que intenta jugar con Dios, ¿verdad? Hoy sí lo sigo, mañana no lo sigo. Hoy le agrado, mañana no le agrado. Hoy soy fiel a mi esposa, mañana no soy fiel a mi esposa. Hoy honro a Dios en mi trabajo, mañana no honro a Dios en mi trabajo. Hoy honro a mis padres. Y está jugando a medias. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos el temor verdadero de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que el temor se apoderó de él y como resultado dejó todo y le siguió. Ahora, ¿cómo tener? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ok, pero quiero analizarlo en este punto de aquí. Dice la palabra que, perdón, Milen creo que me va a ayudar por ahí con algo, un vasito de agua, pero el temor se apoderó de él. ¿Producto de qué? Vuelve a leer el versículo 9. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó. Perdón. El temor se apoderó de él. Ahora, ¿quién produjo la pesca? Jesús. Ok. ¿Quién multiplicó los panes? ¿Quién multiplicó los peces? Perdón. ¿Verdad? ¿Quién respondió cuando ya no había respuesta? Entonces, piensa en eso. ¿Qué es lo que debe producirte? Estamos en vivo, así que no se preocupe, todo pasa en vivo. Gracias. Piensa en esto, porque tal vez es su pregunta. ¿Cómo tener temor a Dios? ¿Cómo permitir que entre ese temor que le entró a Pedro? Claro, dice, pero Jesús le dijo, no temas. Claro, pero ese no temas no le dijo no tengas temor de Dios, sino es como tranquilo, no te asustes porque vas a hacer cosas mayores. Es como, no sé si me estás entendiendo la onda, pero es como, no te asustes por eso, porque vas a ver cosas muchísimas, vas a ver muertos levantarse, vas a ver cómo tú vas a ser usado por el Espíritu Santo para tú multiplicar, hacer cosas poderosas, para que tú al hablarle a 3,000 personas como en el pórtico de Salomón,
en el libro de Hechos, se conviertan a ti. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Es importante para poder rendirse por completo a Dios, estar lleno del temor de Dios. Pastor, ¿cómo es eso? Contextualmente, Pedro se llenó del temor hacia Jesús, que a tal punto que se rindió delante de él cuando observó lo que tenía. Cuando observó que lo único que tenía era Dios quien se lo había dado. La gente pierde el temor a Dios porque piensa que lo que tiene es suyo. Porque piensa que lo que tiene se lo ha ganado solo con el sudor de su frente y sin la intervención de Dios. Por eso la gente empieza a perder el propósito y empieza a desviarse del temor de Dios. En este pasaje de la Biblia dice la palabra que Pedro se llenó de temor al ver lo que Jesús había hecho. Yo te invito en esta noche a que el temor tuyo hacia Dios, un temor de rendición, no de miedo a la condenación o el castigo, sino un temor de rendición. Porque esa es la diferencia entre el temor a Dios de un hombre arrepentido que de un hombre fariseo. Porque el fariseo expresa su temor a Dios por fuera. Y piensa que tener temor es tener miedo al castigo. No, escúchame. Tener temor a Dios es nunca dejar de asombrarse de Dios. Nunca dejar de asombrarse de Dios. Y Pedro estaba asombrado, estaba lleno del temor de Dios y se rindió. ¿Cómo hizo eso? Porque empezó a observar lo que tenía. Deja de mirar lo que te falta. Empieza a ver lo que tienes y agradécele a Dios y que el temor a Dios crezca en ti. Y de eso dé como resultado que te rindas delante de Él. Que te rindas delante de la iglesia amada. Nunca te olvides de eso. Mira lo que tienes, no aquello que falta, sino aquello que Dios te ha dado. Y que eso haga aumentar. Hay mucha gente que empieza a hablar de lo que falta. En serio, yo converso aquí con muchas personas. Problemas de diferentes índoles. Yo digo, wow. Yo soy muy bendecido, yo debo ser muy agradecido porque tengo tanto. Y eso me produce temor a Dios. ¡Wow, Señor! Bendícele, porque si yo pienso que a mí me falta, al menos yo tener consejería acá en las oficinas todos los días con muchas personas, digo, ¡wow! Realmente hay gente que la sufre mucho más que yo y mucho más que otros que piensan que están sufridos. Pero realmente el temor a Dios aumenta en uno cuando uno empieza a ver lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso da como resultado una rendición total a Él. Pastor, buenísimo lo que estamos leyendo y solamente quería recapitular cómo Jesús de manera intencional lo fue llevando a ese temor divino donde ellos pudieron experimentar una gracia maravillosa, pudieron experimentar milagros y este milagro tan poderoso de parte de Jesús. Y pienso en que al final del día lo que produce en nuestro corazón temor a Dios no es sino la suma tal vez de momentos donde rendimos nuestra vida a Él. Porque al final del día Pedro estuvo cerca de Jesús y es estar cerca de Él también. Incluso pienso en medio de toda esta escena que Jesús mientras va a su discurso, Pedro ni siquiera dice la Biblia que estaba en el discurso, estaba cerca tan solamente de donde Jesús estaba en ese momento predicando. Y pienso en eso porque a veces también o tal vez, y quisiera tal vez como ser en este momento o dar algunos detalles de cómo llega o cómo se produce el temor de Dios en nuestras vidas. Y es probablemente estar cerca. A veces quizás nos cuesta seguir a Jesús, nos es difícil seguir a Jesús. Y a veces Jesús no nos está pidiendo ni siquiera que podamos tener prácticas que otros cristianos o gente que normalmente lo escucha todo el tiempo tiene, sino quizás estar cerca, no faltar un domingo al culto, aunque a veces esto sea difícil, aunque a veces los desánimos que pueda atravesar entre semana me lleven a pensar de que no soy digno de estar en la iglesia, pues Pedro nos enseña en esta porción espectacular de la Biblia que una forma para que Jesús siembre temor divino en nuestro corazón es estando cerca a pesar de nosotros y obedeciendo, finalmente obedeciendo, aunque nos cueste. Una de las claves para poder ver y experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas, la gracia de Dios infinita sobre nuestras vidas, los milagros que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, es obedeciendo aunque temamos a las consecuencias. El pastor siempre tiene una frase que dice, obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. Déjale a Jesús las consecuencias y las consecuencias serán milagros como lo que vieron los discípulos. Amén, así es. Y para ir cerrando, el versículo 10 dice, asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón,
Pero Jesús dijo a Simón, no temáis, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sabes? Mientras estabas hablando, yo leí esto aquí. Hay mucha gente que Dios le está llamando a servirle. Y mira, como pastor debo decirle a la gente, hay mucho más que pararse en un teatro a predicar. Hay mucho más que agarrar una guitarra o tocar un instrumento y cantar. No estoy diciendo que eso no vale, por si acaso. Por eso empecé diciendo que pararse en un teatro, porque es lo que yo hago, ¿verdad? Pero no pienses que eso es el todo de ser llamado por Dios. Porque probablemente tú nunca te sientas llamado a pastorear, nunca te sientas llamado a ser músico o cantar para Dios o servirle en alabanza a Dios. Pero aquí Jesús no estaba llamándolo a Pedro a algún ministerio o algún lugar en específico. Sino está diciendo, Pedro, vamos a alcanzar gente. Y ese es el llamado universal de toda persona que viene a Jesús. Y me encanta porque Jesús rompe todos los protocolos, ¿verdad? Toda la liturgia evangélica para ser llamado por alguien. Tienes que irte a un encuentro, tienes que irte a un campamento, tienes que pasar por primer, segundo, tercer nivel de discipulado, tienes que pasar por la academia, tienes que pasar por la escuela, tienes que pasar por todo esto. Y es como, no significa que eso no vale. Lo que significa es que cuando Jesús llama a alguien, eso debe estar por encima de cualquier cosa. Pastor, ¿y cómo yo sé que Dios me ha llamado? La respuesta a ese llamado es dejarlo todo y seguirle a Él. Pastor, ¿tengo que dejar mi trabajo? ¿Tengo que dejar a mi familia? No significa eso. Significa que vas a seguir trabajando, pero ya no vas a trabajar por tu sueldo, vas a trabajar por agradar a Dios. Y porque tu testimonio en tu trabajo traiga como consecuencia que otras personas de tu trabajo vengan a Cristo. Y como resultado de todo eso, Dios te bendice con el sueldo. No sé si me estás entendiendo. Significa que no vas a dejar tu familia, sino que ahora vas a estar más cerca de tu familia. Y que a causa del amor que Dios deposita en ti, tú vas a amar de manera correcta a tu familia. Y tu familia va a querer venir a Cristo. Entonces, eso significa ser pescador de hombres. El Señor te está llamando a pescar gente en tu trabajo, pescar gente en tu casa, pescar gente en tu barrio, pescar gente de la escuela, del colegio, de la universidad, que no viste hace algún tiempo atrás. Así que hombre, mujer, esto es un llamado de parte de Dios a que te des cuenta que Dios te está llamando. Dios te está llamando. No importa si tienes tal vez una semana, un mes, 2 meses viniendo al teatro, conectándote a alguna red en casa. Si estás viendo esta transmisión, es muy probable que Dios te esté llamando a alcanzar gente para Cristo. Pastor, ¿cómo lo hago? Ok, acércate a alguno de nosotros, el del equipo pastoral, de los líderes de las redes en casa, y vamos con gusto a enseñarte algunos detalles, algunos tips. Pero lo más importante es que entiendas esa voz por dentro, que sé que muchos de los que están mirando el estudio esta noche la han sentido, la han escuchado, la han confirmado. Dios te está llamando a alcanzar gente. ¿Y sabes qué? Si el rey llama, sería un insulto dejarlo en espera al rey. Y siéntete agradecido, deudor, inmerecedor de que el rey te está llamando a ser parte de su obra. Para terminar, algo, pastor, allí. Bueno, solamente quiero terminar diciendo que el Espíritu Santo ponía también en este momento en mi corazón recordarle a las personas que nosotros como iglesia este año estamos celebrando, experimentando y lo hemos declarado, lo hemos creído como este año, el año de la fe. El año 2020 como el año de la fe, y vaya que ha sido un año realmente donde nuestra fe ha sido probada, donde nuestra fe ha sido pulida, ha sido formada, donde nuestra fe ha crecido seguramente. Y este texto o esta porción de la Escritura donde habla del milagro de la pesca, dice en el 11, los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Y yo quiero también desafiar a las personas que nos están viendo, pastor, que puedan tal vez identificar en esta noche cuál es la barca. Y la barca es representación muchas veces de un sitio seguro. La barca muchas veces es la representación de aquello que no queremos soltar por ganar todas las cosas que Dios nos está invitando a experimentar. Así que probablemente estés en una relación tal vez tóxica y tal vez esa sea tu barca.
Jesús te está llamando a poder experimentar algo más grande, algo más poderoso, algo más maravilloso. Y créelo en fe. Declara también este año de tu vida, cree en este año como aun cuando falten 2 meses para terminar, cree en este año como un año donde tu fe te va a permitir entrar en un nuevo tiempo al que Dios te está llamando. Así que cualquiera que esta sea tu barca, tal vez algún negocio, como ya lo hemos dicho por acá, un negocio chueco, y este negocio tal vez nos está dando el dinero para poder vivir cómodamente. Bueno, la barca es representación de comodidad. Los discípulos dejaron la barca en la orilla, se fueron con Jesús, y Jesús los convirtió no solamente en hombres que se volvieron pescadores de hombres, sino en hombres que se volvieron respuesta para la gente que los rodeaba, para sus familias, para su nación. Eran hombres que sanaban, no solamente llevaban la palabra o el mensaje, sino eran hombres que sanaban con la sombra. Eran hombres que Dios usaba poderosamente. Estoy seguro que Dios va a usar tu vida y la vida de las personas que te rodean si hoy decides dejar tu barca y en fe creer por lo que Él tiene para ti. Buenísimo. ¿Sabes qué? Quiero que oremos en esta noche porque ha sido muy fuerte, creo, esa enseñanza. Puede sonar loco lo que voy a decir, pero siento muy fuerte en mi espíritu que hay gente que está siendo llamada por Dios. Yo he venido ya los domingos sintiendo eso de parte de Dios, porque nuestra iglesia está creciendo mucho, y lo recalco siempre para darle gloria a Dios, porque tal vez para ti, quizás tú vienes de otra iglesia, o quizás tú recién te estás uniendo a Familia de Dios, pero en serio, si hubiera alguna máquina del tiempo para trasladarnos a enero o febrero de este año, ¿verdad? O un poquito más atrás, no vayamos tan lejos, un poquito más atrás, noviembre, diciembre del año pasado. Y ver ahorita, o sea, que todo lo que hemos vivido, hemos pasado, el crecimiento que ha tenido esta iglesia, la cantidad de gente. Hoy día estaba, una de las cosas que hacemos aquí con mi iglesia es que después de recoger los datos, ¿verdad? Con el asistente pastoral, ¿verdad? Y el equipo de consolidación, nos mandan los datos enumerados y como que me los mandan acá y yo empiezo a distribuirlos. Es como mandan la pesca y yo empiezo a repartir la pesca, ¿verdad? A las redes en casa. Y ya estamos, creo que a 5 o 10 números de 300 personas nuevas, sin contar las que ya éramos. Entonces estamos hablando de que es impresionante la cantidad de gente que está llegando. Y nosotros como Pedro, tal vez estamos en esta noche diciéndole a otras barcas que son ustedes, vengan a ayudarnos porque la pesca es grande. Y sabes, no nos importa tal vez de dónde viniste, cuál es tu pasado, pero si Dios te está llamando a servirle, a ser un pescador de hombres, a alcanzar personas, quiero que sepas que estos Pedros de aquí te estamos esperando porque hay mucha pesca y queremos barcas para que la pesca no se pierda. No importa la barca de Pedro, no importa la barca tuya, lo más importante son las pescas, que la pesca nunca se pierda. Así que ánimo, prepárate, porque Dios está llamándote, estoy seguro, y en serio siento mucho en mi corazón que lo que se viene en el Congreso en el mes de diciembre va a ser una reconfirmación de lo que como pastor de la casa he estado sintiendo en estas semanas aquí en la iglesia. Así que quiero orar en esta noche por tu vida, y por el llamado que Dios te está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por tu palabra que hemos podido leerla, estudiarla, meditarla, Señor, reflexionarla, ser desafiados, Señor, ser confrontados por ella, Padre, a dejarlo todo, a dejar esa doble vida que llevamos, Señor, a agradarte en nuestro trabajo, en nuestra casa, Padre, a confiar en ti, a salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, amado Dios, y rendirnos realmente delante de ti, Señor. Padre, quiero orar por cada persona, cada hombre o mujer, joven o adulto, Señor, que está siendo llamado por ti para servirte por completo, Señor, para que su vida sea una vida de servicio a tu reino, para alcanzar más personas para tu reino, Señor. Padre, enciende mucho más esa llama, amado Dios, y que pueda tener esa sensibilidad de acercarse a sus pastores, a sus líderes de redes en casa y decirle: Dios me está llamando, quiero ser un pescador de hombre, me ha tocado la de Pedro, pero aquí estoy. Si lo único que me falta hacer, si ya no sé qué hacer, quiero hacer lo que aprendí esta noche de los pastores a la luz de la palabra, ir al que siempre sabe qué hacer. Padre, aumenta el temor tuyo, Jehová,
en la vida de cada persona que está conectada en esta noche. Bendícelos de sobremanera, que sus barcas se llenen de tus bendiciones, con el único propósito, Señor, de que el temor a tu nombre, de que el temor a tu persona aumente también, Padre. Y de esa manera dejen todo y te sigan y te sirvan, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, que esto dé fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amada familia de Dios, nos vamos. No sin antes recordarles que tenemos 5 servicios este domingo. Seguimos en nuestro segundo capítulo de la serie Jaque Mate. Jaque Mate, lo puse en jaque, ¿verdad? El pastor Jeremy. Serie Jaque Mate, y este domingo va a estar de locos. En serio. Si el domingo, hace 2 domingos estuvo loco el ataúd, este domingo estuvo loco el tema de las pesas. Usted no se imagina este domingo lo que va a haber, así que no se pierda. 5 servicios el domingo, 10 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde, 6:30 de la tarde y 8 de la noche, ¿verdad? Sí, 8 de la noche, las 5 reuniones de este domingo. Hay sorpresas, no se lo pierdan, por favor. Familia, nos vemos el domingo. Y el sábado, este sábado. Vamos a tener Sons Club a Sons Club. las 7 de la noche por Facebook y por YouTube. Sí, y también 5 de la tarde el día sábado, Red de Mujeres. Sábado 5 de la tarde, Red de Mujeres por Zoom. El código lo publicamos en nuestras redes sociales. Tenemos tiempos hermosos y no te pierdas en esta ola que ha llegado de bendición para familia de Dios. Trépate a esta tabla de surf, porque Dios nos está enseñando a surfear y vamos muy bien. Un abrazo, familia, nos vemos. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones.